el canal local de Cablevisión. Iosefum Gabriele del Rosario Brochero et Elisabetam a Santissima Trinitate Cate, Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum catalogo adscribimus statuentes eus in universa Ecclesia inter santos pia devotioni recoli debere. Lleven que cruzao escuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va. Por su libro, por su camino, va el brochero va. Muy buenas noches, queridas familias, muy buenas noches, televidentes de Villa Dolores, de Villa Sarmiento, de San Pedro. Bienvenidos una vez más y muchísimas gracias por acompañarnos a Brochero Entre Nosotros en este segundo programa en donde, bueno, intentamos traer los valores, las virtudes con que vivió este santo tan querido nuestro, que pisó este suelo por donde caminamos nosotros y que nos trajo tantas cosas maravillosas. El santo cura Brochero que nos ha dejado esta herencia tan pero tan marcada en todo el valle de Tras la Sierra y en toda la Argentina. En el programa de hoy vamos a tener invitados, muchos invitados, como siempre, y va a ser un programa donde la primera parte vamos a dedicarla a quien va a ser la próxima beata cordobesa, la fundadora del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, la Madre Catalina de María Rodríguez. Para ello hemos invitado a la profesora Beatriz Tomber, quien, ustedes saben, su larga trayectoria como profesora en literatura y en historia. Ella es actualmente la presidenta de la Junta Municipal de Historia y es miembro también de Tardes de Biblioteca Sarmiento. Bueno, una gran trayectoria, sabe muchísimo. Nos va a empezar a contar quién fue y quién es la Madre Catalina, la Catita, como le dicen con tanto afecto quienes están en su congregación, la Madre Catalina de María Rodríguez. Después vamos a tener como invitadas a la hermana que viene de Polonia, que está aquí en la capilla de Fátima, la hermana María Ligoria. Ustedes saben que ayer, el 18 de mayo, San Juan Pablo II, habría cumplido 97 años. O sea que estamos a 97 años de su nacimiento. Ya que estamos con ella, que es polaca, vamos a recordar un poco la vida de este gran hombre, este papa magnífico, con una vida realmente hermosa y apasionante. También vamos a hablar con ella, por supuesto, de Fátima, estos acontecimientos tan hermosos, a 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima y la canonización de los dos santitos tan bellos, Jacinta, ahora serían Santa Jacinta Pastora y San Francisco Pastor. Y luego nos van a estar acompañando un grupo de vecinas también del barrio Fátima que colaboran con la capilla y que por la devoción a la Virgen han hecho ese hermoso mural
de mosaicismo y nos van a contar y nos van a mostrar cómo a través del arte también podemos expresar la fe. Y también a través del arte, para cerrar este programa hermoso, el señor Hugo Rivas, cantante, nos va a estar cantando una interpretación magnífica del Ave María y seguramente alguna otra canción también dedicada al Señor o a esto que estamos pretendiendo hacer con este programa, trayendo las cosas espirituales y los valores cristianos para ustedes. Vamos a pedirle al señor director nuestro primer corte comercial y ya nos estamos preparando para salir a cabalgar en la mula Malacara con Brocherito con nosotros. Hacia nuestra identidad, rescatando las raíces que marcaron nuestra historia a través de la riqueza de nuestros personajes, de nuestros héroes y de nuestras casonas, reconociendo nuestro pasado, saber dónde estamos para proyectar un futuro de grandeza. San Pedro, ayer, hoy y mañana. Somos todos, seamos uno. Gestión Sergio Soria. Colegio Sagrado Corazón, Instituto Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, educación integral, formación espiritual, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Colegio Sagrado Corazón, Ormaeche 375, teléfono 424-971. Desde el municipio, a través de la Dirección de Obras Públicas, dejamos presentados los 150 nuevos nichos ubicados en el Cementerio Parque El Descanso, generando una inversión de 543.000 pesos. Una obra más que se suma en beneficio de nuestros vecinos. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. El agua no es un recurso inagotable. Lamentablemente, muchos derrochan este bien indispensable para la vida. ¿Sabías que una manguera con agua corriendo gasta 1.140 litros por hora? Cuidémosla hoy para tenerla mañana y siempre. EINAT, rumbo a los 20 años de compromiso sanitario. A veces los sentimientos son difíciles de explicar. ¿Y qué sentimiento más fuerte es el amor por la comida? Sin duda, al hablar de gastronomía en Villa Dolores, nos lleva a hablar de Lázaro Restaurant, en donde familias y amigos se reúnen por el placer de encontrar la diferencia. Lázaro Restaurant, Avenida San Martín 506, teléfono para reservas 425-842, Villa Dolores. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. It's changing, and Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia, el dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta Series de On Demand. Disfrutala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión. El Señor dijo: yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Basílica Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, aquí estamos nuevamente en Brochero entre nosotros, en este segundo programa, que como les decía, vamos a dedicar esta primera parte a comenzar a investigar, a profundizar, a conocer a algunos de ustedes quién fue la Madre Catalina de María Rodríguez. Para eso estamos con la presencia de la profesora Beatriz Tomber,
¿Cómo estás, Beatriz? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles de que, bueno, como yo la presenté, ustedes saben, ha sido profesora de literatura y de historia, tanto del Instituto Brizuela como del Colegio Sagrado Corazón. Y cuando hablamos con la Madre Magdalena de empezar a contar, porque ya va a venir la gran fiesta de esta beatificación magnífica, la Madre Magdalena, con todas sus tareas, me dijo, voy a designar a alguien que sé que ama y conoce mucho a Madre Catalina, que es justamente Beatriz Tomber. Así que estamos felices de tenerte, Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, sabemos que más allá de siendo la presidenta de la Junta Municipal de Historia, todos sabemos todo lo que sabes de historia, de todo lo que es en general historia, pero muy principalmente de nuestra zona. Así es que también nos has hablado y nos has acompañado en la radio para hablar de Brochero, que también sos una apasionada del Santo Cura Brochero, y que indudablemente la Madre Catalina tiene mucha relación con él, ¿verdad? Así es. Te quería hacer una pequeña corrección para ilustrar al público y a tu audiencia, que cuando hiciste la presentación dijiste que era la fundadora del colegio. Ella es la fundadora de la congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Sí, tal cual. Creada la congregación, ellas se van a abocar a la educación y a tenderle la mano misericordiosa a las mujeres más abandonadas de la sociedad. Porque el papel entonces, en la mujer, estamos hablando de que Catalina Saturnina, que era su nombre real, Catalina es el nombre religioso, nace en 1823. Bueno, de ahí en adelante podemos saber, a través del estudio general de la historia, el papel que la mujer ocupaba. Si vos me permites, sé que es apasionante todo lo que nos vas a contar, sobre todo nos vas a pintar como si fuera un cuadro la época cultural y social que había y política que en aquella época. Pero tenemos un pequeño video como para que la gente se ambiente más o menos, donde a grandes rasgos le van a dar un esbozo y después vamos a profundizar en eso. Por favor, señor director, podemos ver el primer videíto.
No, estos ha sido un pantallazo así grande, pero queremos que nos cuentes, Beatriz, los detalles, cómo nos empezaste a pintar, ¿cierto?, de esa época donde nace Saturnina. Sí, no sé si está bien ubicado, tengo que acercarme más. Bueno, Saturnina Rodríguez nace en un hogar que podríamos llamar la clase más alta en Córdoba. Eran 3 hermanitas y ella a los 2 años de nacer pierde su madre. Entonces van a parar al cuidado de unas tías y en particular Eustaquia del Signo, la familia era Orduña del Signo, va a ser quien se ocupe de ella, y ella le decía mamita porque a su mamá prácticamente no la había conocido y sentía permanentemente ese vacío grande, ¿no? Nace en una época de gran convulsión histórica en el país. En el año 1823, cuando ella nace, es el apogeo, comienza el apogeo de Rivadavia en el orden nacional, y empiezan a enfrentarse la ideología ultracatólica de Córdoba, que era el polo del catolicismo, con las ideas liberales. Se suprimen muchas órdenes religiosas, se confiscan tierras, conventos por parte del gobierno de la nación. Por ejemplo, lo que hoy la chacarita, las chacritas de los monjes recoletos, ¿no? Está el cementerio de la Recoleta, van a ser todas confiscadas por el Estado. Por eso es algo que me acuerdo ahora que tenemos que señalarlo. Cuando la Constitución nuestra dice que la nación argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano, no se refiere a que todos tienen que ser católicos, apostólicos y romanos, porque se consagra la libertad de cultos, sino que en aquel tiempo, cuando se dictó la Constitución, en reparación por la confiscación que el Estado argentino incipiente en la época de Rivadavia había hecho de tantos bienes de la Iglesia, inclusive le había puesto una cantidad, no podía haber menos de 5 monjes en un convento, en una orden religiosa, porque había algunos que estaban vacíos. Es decir, la Iglesia era muy rica en propiedades, claro, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, ¿no?, que eran los 2 polos de desarrollo cultural. Entonces, por eso la Constitución dice eso, porque la Iglesia repara, hasta el día de hoy, es algo que se puede discutir o no, aquellos empoderamientos de los bienes de la Iglesia Católica. El Estado los repara, por ejemplo, con una baja de impuestos en la compra de autos de los sacerdotes, en haberles devuelto tierras y conventos que habían sido expropiados, con los aportes que hace por cada seminarista del seminario mayor, que cobran, creo que es el sueldo mínimo de un empleado de administración pública para sostén del seminario. Los obispos también tienen una importante entrada, creo que equivale a la de juez, mira, no me acuerdo exactamente ahora, para la diócesis. ¿Eso era en aquella época o hasta el día de hoy? No, hasta el día de hoy se está reparando, por eso la Constitución dice eso. Claro. ¿Te das cuenta? Sabía, mira, claro. Interesante. Sostiene el culto, es decir, tiene que apoyar por todo aquello que el Estado se había apoderado. Y también, por ejemplo, con la subvención a las escuelas privadas, mejor dicho, públicas de gestión privada, como por ejemplo el Sagrado Corazón de Acá o el Brizuela, que reciben un subsidio de parte del Estado para el pago de los sueldos docentes. Nada más. Porque las propiedades, el mantenimiento, todo lo demás corre por cuenta de la congregación que tiene a cargo esa escuela. Eso es muy importante porque la gente común no lo sabe. No lo sé. Y eso sostiene, tiene que ver con aquella época de expropiación bajo la égida de Rivadavia. Bueno, Saturnina queda huérfana, va a vivir a la casa de su tía, que va a ser su madre espiritual, ella le decía mamita, y va a ser formada como todas las niñas de la época. Córdoba era el polo de desarrollo cultural más importante, acuérdate que fue la cuna de la primera universidad, en donde las órdenes religiosas todas ejercían una marcada influencia. Y en particular el sello que van a poner en la vida cotidiana los jesuitas. Porque en nuestro territorio, además de las misiones,
que estaban en la zona de Misiones y Paraguay, es Córdoba el lugar de asentamiento en donde el obispo Trejo y Sanabria funda la Universidad Nacional de San Carlos, así se llamaba. Después pasó a ser la Universidad, no era nacional en esa época, Universidad de San Carlos. Luego pasa a ser, cuando se nacionaliza, la Universidad Nacional. Bien. Muy bien. ¿Cómo hacen los jesuitas para obtener recursos? Crean las estancias en tierras vírgenes, que luego les son adjudicadas. Crean la estancia de Santa Catalina, que es la más grande que hay, cerca de Escochinga, la más grande en cuanto al templo. Iglesia de la Candelaria, acá cerca, pasando la Higuera, subiendo a la montaña, la de Colonia Carolla, y la de Jesús María. La de acá, la de la Candelaria, es importante porque allí ellos tenían crianza de mulas, porque la mula era el ganado de mayor valor. Tan es así que el primer viaje que hace la Madre Catalina para conocer el tránsito lo va a hacer en mula, porque los caminos eran tan escarpados que la mula se prende mejor a las piedras que lo que puede hacer un caballo. Entonces, para que la mula tuviera valor, era necesario lograr criarlas en un lugar donde endureciera sus cascos. En la Candelaria, la misión fundamental de esa estancia era endurecer los cascos de las mulas. Está cerca, todo el mundo la puede ir a visitar. Está todavía en pie la ranchería donde vivían los esclavos. Recordemos que en aquella época la esclavitud todavía existía. Y allí se endurecían los cascos de mulas, que a medida que iban subiendo hacia el Alto Perú aumentaba su valor. Así que desde el punto de vista económico también era muy importante. Todas las estancias tuvieron como única finalidad juntar los recursos para el sostenimiento de la universidad, del seminario de Nuestra Señora de Loreto y la expansión de la orden. De allí que además cumplieron una función educativa porque enseñaban a los aborígenes a todo tipo de labrantío de la tierra, como así también las maravillosas tallas que podemos ver, por ejemplo, en la Catedral de Córdoba, que es Patrimonio Histórico de la Humanidad. Bueno, esa influencia fue ejercida en toda la sociedad y en particular en la educación de las niñas. Claro. Porque creo que el miércoles pasado cuando hablábamos yo te decía que un poco el papel de la mujer estaba muy acotado. El hombre, su padre, decidía su matrimonio y entendía que para una mujer había dos caminos, o el convento o el matrimonio. De allí que muchas niñas de la época, imbuidas de una profunda fe cristiana en la cual la introducían desde chiquitita, fíjate que a la Madre Catalina la bautizan el mismo día que nace. Esa es la importancia del bautismo en aquel entonces, ¿no? Súmale eso que no había registro civil. El único registro que había de los nacimientos estaba dado por los libros de actas de las iglesias. Recién en 1882 se crea el registro civil. Tal cual. Y Catalina va a ser criada en ese ambiente de preparación para la virtud. A lo mejor hoy no se entiende que alguien decida educar a su hijo en prepararlo para la virtud. No. Y más las virtudes cristianas, que suponen sacrificio, heroísmo, piedad, misericordia. Bien, no obstante, ella era una mujer de mucho carácter a medida que se va formando, y a los 17 años toma por primera vez contacto con los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Estos ejercicios espirituales son los que llegó a predicar e impulsaba a todos los fieles de Córdoba el padre Brochero. Acá hay un punto que los va uniendo, ¿no? Por eso ella se autotitula en algún momento esclava del Sagrado Corazón de Jesús y hija de nieta de San Ignacio, porque era una admiradora. Era, digamos, estuvo formada en el espíritu jesuítico, lo mismo que pasó con Brochero. Tal cual. Bien, entonces a los 17 años hace sus primeros ejercicios, que no los va a abandonar nunca. Bueno, aparentemente hay en ella un llamado, una vocatio, una vocación
a dedicarse a la vida religiosa y va profundizando cada vez más sus conocimientos, pero va mirando la realidad, ve el papel secundario que ocupa la mujer y sobre todo la mujer que por una razón u otra la sociedad la relega. Por ejemplo, una viuda ocupaba un lugar más que secundario y no podía formar parte de una congregación religiosa. Ajá. Y ella, que tenía en mente dedicarse a la vida religiosa, no lo pudo lograr, porque su confesor, que cada niña tenía su confesor, un poco les dirigía la vida, ¿no es cierto?, la conducta, decía que tenía que orientarse hacia el matrimonio. El primero que la va a pretender va a ser su primo, sí, hermano de Santiago Derqui, que fue presidente de la Nación. Pero ella no aceptó. En un segundo momento va otra vez aconsejada por su confesor, a tener un candidato que ella tampoco aceptaba, que era el coronel de Zavalía, un hombre que le llevaba 10 años, porque ella ya era grandecita cuando se casa con él, y viudo y aparentemente obsesionado con esta mujer, y además él buscaba una madre para sus 2 hijos que habían quedado huérfanos. Tenía 2 hijos. Bueno, ella le cuesta mucho decidirse porque no se sentía llamada al matrimonio. Claro, claro, eran matrimonios impuestos en realidad, sí. Ahí estaba el problema, ¿no? Y entonces muchas de ellas, cuando podían, para zafar de un matrimonio no querido, se hacían monjas, ¿eh? Como Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, en México. Muy presionada por su confesor, termina por aceptarlo, porque él le dice que de Zavalía había amenazado con quitarse la vida si ella no accedía a ser su esposa. Bueno, cuenta la anécdota que ella se desmaya cuando da su consentimiento, porque para ella fue terrible. Fue un violentar su voluntad. Terrible. Y decide aceptar que bueno, que estos son los designios de Dios y que ella tiene que casarse, tiene el sometimiento, ¿no? Claro, en aquella época y que tiene que dedicarse a cuidar a esos niños que habían quedado sin madre, que repetían un poco la historia que le había tocado vivir a ella. Entonces se casa. Ahora ya estamos en un tiempo de una lucha interna feroz entre unitarios y federales. Zavalía era federal, pero no era rosista, era un federal cismático. De modo tal que el país entero, que todavía no estaba organizado como nación, era una confederación de estados, va a ser bañado en un baño de sangre entre enemigos. Él está preso mucho tiempo, ella lo asiste en prisión, le tiene una gran paciencia, porque cuenta la hermana Ana, que fue contemporánea de ella, cuando ella funda la congregación, escribe memorias, y entre las memorias pone un montón de datos de la vida de Catalina, y cuenta que la madre Catalina le sabía decir que él tenía un carácter muy difícil, pero ella con su dulzura y con aquel ejercicio de la virtud y de la práctica de la misericordia y de la paciencia lograba apaciguarlo. Aparte 10 años mayor en aquella época, mucha diferencia de edad. Sí, en realidad algunos matrimonios eran, como San Martín tenía 34 y Remedios tenía 15. Claro, se usaba, ¿no? La mujer muy joven. Claro, porque la mujer estaba preparada para las labores domésticas, para las prácticas religiosas, la piedad, el bordado, el mejor de los casos la música, pero necesitaba sí o sí un hombre formado que se ocupara del sostén del hogar. Entonces buscaban candidatos grandes para contraer matrimonio, no ellas, sus padres. Claro, era común entonces esta gran diferencia de edad. Así es. También en el libro de Familias de Tras la Sierra es muy interesante analizar familias que tenían 5 o 6 hijas mujeres y todas entraron al convento. Las 5. Claro, porque o no les convenían los candidatos que les planteaban, o se resistían. Hay un caso muy gracioso que no voy a dar el nombre, donde dice que como eran tan feas, la madre le decía que el único destino que podían tener era el convento. ¡Ay, Dios! Bien, bueno, la madre Catalina va a enviudar,
Y cuando enviuda dice, bueno, esta es la mía ahora. Ya sus hijastros eran grandes. Ya había cumplido. Y entonces ella había cumplido con la misión que según su confesor le había hecho cargo Dios, ¿no? ¿Tuvo algún hijo ella? Sí, ella tuvo una criaturita que muere en el momento de nacer. Aquí, que ese era otro inconveniente para que ella le autorizaran a fundar una casa, como decía ella, después fue una congregación, para ayudar a las mujeres que habían atravesado la misma situación de ella. Ah, claro. Y, o peor. Sí. También había mujeres que habían atravesado situaciones lamentables y bueno, y absolutamente convertidas, querían entregar su vida a Dios y a educar a otras mujeres. Qué bárbaro. Bueno, el padre David Luque le ayudó mucho con marchas y contramarchas, le costó mucho conseguir una propiedad para poder instalarse con un grupo de señoras que estaban dispuestas a ordenarse como religiosas, y recién en el año 1872 ella consigue autorización para que empiece a funcionar como congregación. Las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Bien. En el año 1872. Año en que ya Brochero estaba trabajando acá. Hay que tenerlo en cuenta porque después los vuelve a unir. No solamente la fe, sino el trabajo, como decía ella. Mientras se trabaja, se ama. Su lema. Bueno, para ella este sueño de oro se alcanza cuando logra reunir las 5 primeras monjas, digamos así, y la iglesia las autoriza como tal. Qué bueno, realmente una historia apasionante. Sí. Realmente, ¿no? Porque aparte del sometimiento... Era un sometimiento, ¿cómo te diré? ¿No? Un sometimiento aceptado a través de la fe. Claro. Porque estaban educadas para eso. Seguro, aparte que ella lo acepta no de su madre porque era huérfana, sino de su guía espiritual, del sacerdote. Y de su tía, que la guió siempre. Claro. Sí. También era muy religiosa. Aparte, pero ¿cómo podemos ver aquí, Beatriz, los designios del Señor, ¿no? Que a pesar de todo lo que fueron los hombres armándole el camino, porque los hombres le armaron ese camino, él se encargó de ponerla nuevamente a donde él quería que estuviera. Sí. A través de, bueno, estas cosas que a veces nos cuesta a los humanos entender, pero su hijo que no llegó a vivir después del nacimiento y la viudez, y bueno, y esa tremenda fe, ¿no? De una mujer líder, porque en aquella época indudablemente tiene que haber sido una mujer líder. Es interesante analizar las condiciones de liderazgo que estos religiosos, tanto mujeres que fueron monjas como hombres que fueron sacerdotes, ejercieron sobre sus comunidades y sobre su tiempo, ¿no? Fíjate que en el caso de la Madre Catalina es un paradigma de la época en que le tocó vivir y vencer obstáculos, es decir, que ella tenía un carácter muy fuerte, era obstinada, por así decirlo, en sus deseos de lograr una congregación que se ocupara de las mujeres más desvalidas. Y bueno, y así poco a poco se van dedicando a la educación, y bueno, y después termina siendo el Colegio de María, en Córdoba, donde creo que se va a celebrar la beatificación, en el barrio de General Paz, y se empiezan a extender en distintos colegios a lo largo de todo el país. Y del mundo, porque también hoy en España, mira, yo acá tengo la lista porque no quiero olvidarme de ninguno. Ella era de una formación, eso es lo que quiero que quede claro, absolutamente jesuítica. Totalmente. Como lo era Brochero. Qué fuerte la influencia, ¿no?, jesuita en aquella época. Los ejercicios espirituales, qué herramienta más importante. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero en aquella época, o sea, lo hacían todos, porque realmente, y los marcaba de una manera increíble. San Ignacio con todo su... Vos imagínate Brochero, el carisma y el liderazgo que ejercía, que llevaba cantidad de ejercitantes, al principio hombres, después hombres y mujeres, atravesando la sierra para poder llegar. Sí, atravesando la sierra durante 4 o 5 provisiones y hacer los ejercicios espirituales. Sí. Bueno, las primeras hermanas que vinieron acá
la hermana San Martín. Mi suegra la conoció porque fue alumna fundadora del colegio de acá. Y una hermana Petinari, María Esther Sánchez. Pero con respecto a la cantidad de casas que se van extendiendo, como las cuentas de un rosario, tenemos en Argentina y en Chile. En Chile había 2 muy buenas, una en Rancagua, que todavía está, y otro en Santiago de Chile, que era un verdadero palacete, que por mala administración se tuvo que cerrar. Bueno, y después tenemos las esclavas en Salta, en Tucumán, Santiago del Estero. En Tucumán, perdón, donde ocurrió el milagro. Claro, que Tucumán. La va a llevar, así es. Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, Paraná, San Juan, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. El de Buenos Aires ahora no funciona como escuela, sino que es como un lugar de hospedaje de todas las hermanas que viajan o parientes a Buenos Aires por necesidad. Bueno, Córdoba, que es la casa grande, la casa madre, y en nuestra provincia Villa Cura Brochero, el tránsito de Anfunes. De Anfunes, ahí se inició como director la hermana Magdalena, de Anfunes. Calmayo y Villa Dolores. Y en Chile, bueno, ya les dije, Santiago, Rancagua. Y en África. Bueno, y en África no hay colegio. En África se creó una misión. Una misión donde fueron mujeres jóvenes, voluntariamente, con todo un sacrificio para la adaptación. Y bueno, a nosotros nos honra que haya estado casi 7 años allá, Magdalena Quiroga, haciendo gala de su verdadera vocación de trabajadora social, porque ella lo es, en una comunidad musulmana donde tuvo que aprender desde el francés para poder hablar con las mujeres y que las mujeres entendieran a los médicos, y en adelante todo lo que tuvieron que hacer con familias poligámicas, con hombres que tienen obligación de mantener a las mujeres, pero que no labran la tierra, entonces ya les tienen que enseñar a plantar. Una misión increíble que la vamos a invitar a que nos cuente todo esto. Muy lindo. Y bueno, y después hay muchas anécdotas de la Madre Catalina y las cartas, ¿no es cierto?, que las ha trabajado, como hablábamos recién, la hermana Silvia Somare, en donde ella instruía permanentemente a las monjas de su congregación acerca del carisma de la congregación, de la necesidad de ocuparse permanentemente de los demás y de la educación de la mujer. Precioso, que lo hicieron también, porque realmente leyendo las cartas donde Brochero, inclusive periodistas que venían a documentar un poco la vida de Brochero, que se encuentra en el libro expresado de la manera en que las crónicas, no sé si eran los principios, en aquellos diarios, cuenta la labor de las hermanas, impecable, ¿no? Bueno, él con su espíritu visionario dijo, bueno, acá hay que educar a la mujer porque si no, esto no avanza, evidentemente, porque la que está en contacto con los hijos es la mujer, y las elige. Totalmente, y ella al principio se resiste, era mandarlas al lugar terrible, estaba todo por hacerse. Bueno, pero consigue convencerla, construye un pequeño sendero para que pueda venir a Lomos de Mula a ver dónde vivían sus hijas, como decía ella, y en qué condiciones. Y a veces hubo chisporroteos, entre ellos también, porque los dos tenían carácter muy fuerte. Pero la fe en Dios y el espíritu jesuítico los une. Así es. Realmente muy, muy hermosa la historia de Madre Catalina, nuestra próxima beata cordobesa, y con tanta emoción, porque aparte yo soy ex alumna. ¿Fuiste también alumna? No, yo fui alumna de Nuestra Señora de la Misericordia en Buenos Aires. Mis hijas. Bueno, y ahora o sea que quienes hemos estado en el Sagrado Corazón, bueno, vos como docente, Sagrado Corazón al lado de la Madre Catalina, o sea, la amamos realmente, así que muy felices de que se esté llevando adelante esto que en septiembre parece que va a ser, ¿verdad? Parece que sí. Ahora es importante estos espacios porque en realidad los católicos tenemos, yo creo, que una falencia muy grande, y que es que estas verdades palpables humanas de los que fueron protagonistas de la historia de la Iglesia, ya sea fundando congregaciones o en el caso de las misiones y demás, somos muy pocos conocedores. Muy pocas nosotros recibimos los sacramentos y hay como que ahí cumplimos y no es así, no profundizamos. Esa es la misión un poco que tenemos con Brochero entre nosotros, este programa que también se replica a través de la radio, llevar esta información, profundizar, conocer, analizar y poder ser que estas grandes
santos, estas grandes personas que vivieron seres humanos como nosotros, nos sirvan de faro para seguir el ejemplo, ¿no? Y traer nuevamente los valores, las virtudes, principalmente las cristianas. Sí, y saber que santo no se nace, sino que uno se hace a costa de mucho sufrimiento. Así es. Beatriz, un placer como siempre conversar contigo, te agradezco muchísimo y bueno, la puerta está abierta. Brochero tiene lista siempre su mula para salir a cabalgar a través del aire, en este caso de Cablevisión, y la radio Verdad para cuando vos puedas, dispongas de tu tiempo y de tu devoción, porque realmente sé que sos una devota del cura Brochero y de Madre Catalina. Lo admiro, es el hombre más grande que tuvo la historia de Tras la Sierra. Tal cual. Y recién ahora nos estamos ocupando. Porque antes sí, el cura Brochero. Así es. Pero una piedad así muy primitiva, ¿no? Pero Brochero sigue entre nosotros, así que muchas gracias. Bueno, ya tenemos el estudio, les cuento, lleno de personas hermosas que han venido a visitarnos, como les avisé y les estuve contando al principio del programa. Está la hermana María Ligoria, que es esta hermanita polaca, que yo no puedo decir el apellido porque indudablemente no me va a salir porque es polaco, a quien nos va a estar contando un poco de Karol Wojtyła, que tuvo su cumpleaños 97, si estuviese, que seguramente también como Brochero está entre nosotros porque es un santo, realmente San Juan Pablo II, y de la Virgen de Fátima. Y aparte han venido muchísimas vecinas que, como les dije, del barrio, devotas de la Virgen de Fátima, que armaron ese mural maravilloso. Así que vamos a pedirle, señor director, si es tan amable, el segundo corte para ya ubicarlas. De mayo, Mike Amigorena interpreta al barbero de Sweeney Todd. El actor nos cuenta todo sobre su regreso a la TV con Quiero vivir a tu lado, su carrera como solista y todos sus proyectos. Además, entrevista a Luke Perry, notas especiales, grandes personajes secundarios en series, beneficios exclusivos para tus heridas y, como siempre, te recomendamos lo que no podés perderte de la tele. Todo esto y mucho más a solo 20 pesos por mes. Cablevisión. Colegio Sagrado Corazón, Instituto Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, educación integral, formación espiritual, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Colegio Sagrado Corazón, Ormaeche 375, teléfono 424-971. El Señor dijo: yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Basílica Nuestra Señora de los Dolores. El agua no es un recurso inagotable. Lamentablemente, muchos derrochan este bien indispensable para la vida. ¿Sabías que un inodoro perdiendo gasta 1.200 litros por día? Cuidémosla hoy para tenerla mañana y siempre. EINAT, rumbo a los 20 años de compromiso sanitario. A veces los sentimientos son difíciles de explicar. ¿Y qué sentimiento más fuerte es el amor por la comida? Sin duda, al hablar de gastronomía en Villa Dolores, nos lleva a hablar de Lázaro Restaurant, en donde familias y amigos se reúnen por el placer de encontrar la diferencia. Lázaro Restaurant, Avenida San Martín 506, teléfono para reservas 425-842, Villa Dolores. Hacia nuestra identidad, rescatando las raíces que marcaron nuestra historia a través de la riqueza de nuestros personajes, de nuestros héroes y de nuestras casonas, reconociendo nuestro pasado, saber dónde estamos para proyectar un futuro de grandeza. San Pedro, ayer, hoy y mañana. Somos todos, seamos uno. Gestión Sergio Soria.
Desde el municipio, a través de la Dirección de Obras Públicas, dejamos presentados los 150 nuevos nichos ubicados en el Cementerio Parque El Descanso, generando una inversión de 543.000 pesos. Una obra más que se suma en beneficio de nuestros vecinos. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Bueno, aquí estamos en este segundo bloque de Brochero Entre Nosotros. Como yo les decía, muy bien acompañada. Tengo un grupo hermoso de mujeres y de damas que están allí dispuestas a escuchar la conversación que vamos a tener con la hermana María Ligoria y después vamos a contar con ellas para que ellas nos cuenten de todo esto tan lindo que ha pasado en el barrio Fátima, precisamente en la capilla. Bienvenida a Brochero Entre Nosotros, hermana María Ligoria. Muchas gracias. No sé si estará bien, ella habla muy suavecito, si está el sonido. Acérquese un poquito más, ahí está. ¿Usted nos puede decir su apellido? Bueno, mi apellido es Bednarchk. Bernarch. Ajá. Bueno, no sé si lo pronuncié más o menos. Bien. ¿De qué parte de Polonia es, hermana? Bueno, yo soy del parte de oeste, me queda 100 kilómetros a la capital. ¿De Varsovia? Sí. Ajá. Qué lindo. ¿Y hace cuánto que está en nuestro país? Bueno, en Argentina voy a cumplir 11 meses. 11 meses. Ah, pensé que hacía más tiempo. ¿Han estado cambiándose o no? ¿O usted fue una de las primeras que vino? ¿O anteriormente había otras hermanas que se fueron o no? No, yo aquí he venido cuando hermana Emilia viajó a Polonia, entonces yo vine en su cuenta. Ah, vino a reemplazar a hermana Emilia. Claro, porque me parece que hace un poco más que están ustedes en el barrio de Fátima. Qué bueno, qué lindo. ¿Y se ha adaptado más o menos a nuestra ciudad? Bueno, yo me siento bien y feliz entre ustedes. Ajá, está feliz. Tiene un lindo barrio y una hermosa capilla donde están ustedes viviendo. ¿Cuál es la otra misión que ustedes hacen? O sea, aparte de estar en la capilla y hacer los quehaceres, digamos, no sé, pastorales de la capilla de Fátima, porque ustedes pertenecen a qué congregación? Bueno, pertenecemos a las hermanas albertinas, siervas de los pobres, de la orden franciscana. Ah, pertenecen a la orden franciscana. Siervas de los pobres, o sea que es una misión de servir, como lo dice la palabra, a los pobres. Y acá en Villa Dolores, ¿cuál es la tarea que desempeñan con respecto a eso? Bueno, la misión que nos ha confiado el Monseñor Santiago es hacerse cargo del hogar nocturno y también en la área pastoral, pero también social, con el barrio aeronáutico y San Pablo y también en la comunidad boliviana. Ah, claro, qué bueno. Son barrios periféricos y bueno, muy necesitados. Indudablemente, ustedes están allí ayudando en la formación espiritual o también tienen una ayuda concreta, solidaria en cuanto al cuidado de enfermos. ¿Cómo es lo que ustedes hacen allí? Bueno, nos ayudamos a los niños a conocer más a Jesús, a los jóvenes, en área pastoral, área espiritual. También visitamos las familias que necesitan de ayuda. Y bueno, si hay alguno que necesita alguna atención médica, también estamos para eso. También visitamos a los enfermos en nuestro hospital. Ustedes visitan en el hospital a los enfermos y allí les llevan la palabra, los ayudan espiritualmente. Bueno, les ofrecemos nuestro tiempo, rezamos junto con ellos. Bien. Y bueno, eso lindo. es lo poco que podemos. No, pero es muchísimo. Hermana, ¿y en el hogar de día están ustedes también allí? ¿Hogar de día se llama? No, hogar nocturno. ¿Cómo se llama? Estoy hablando mal. No, Es hogar nocturno. Hogar nocturno. Bueno, somos apenas 2 hermanas y por eso con la misión que tenemos no se nos hace posible estar todo el tiempo allá. También como es hogar nocturno, a veces el trabajo nos pide estar al servicio también de noche. A veces hay casos que 2 de la mañana nos llaman y necesitamos ir allá. Eso quiero preguntarle, ¿qué función cumple el hogar nocturno? O sea, allí van
a hospedarse quiénes? Bueno, es para las personas que están en tránsito, del paso en Villa Dolores, por ejemplo, algunas que tienen familiares enfermos o están de viaje y tienen un precauce que no les permite continuar su viaje, por eso se quedan. Claro, es un hogar de tránsito. Muy bien. Sí, porque nos preguntábamos a veces, sabíamos que era de esa forma, pero no sabíamos si era permanente o era de tránsito, pero es de tránsito. Muy bien. Hermana, no puedo dejar de preguntarle porque ayer 18 de mayo, si estuviese entre nosotros vivo, cumpliría 97 años Karol Wojtyła. Así que realmente usted como polaca me gustaría que me... Perdón, antes vamos a ver un videíto, si a usted le parece, y después vamos a conversar un poquito de esta figura tan increíble, esta persona, este santo, de San Juan Pablo II. El señor director, si nos permite, así podemos disfrutar un poquito del video. Es el video, el primer video que nos va a contar un poquito la vida de San Juan Pablo II. ¿Estará listo para que lo veamos? Hay dos videos, vamos a ver uno, primero, si lo tiene listo, y si no, podemos conversar un poquito. ¿Está? Bueno, lo vemos. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Soportó la dura vida del obrero en una fábrica y estudió en la clandestinidad sin la ayuda de profesores. Así se forjó la vocación de Juan Pablo II. Su historia comienza aquí, en Wadowice, una pequeña ciudad polaca, el 18 de mayo de 1920. Un mes después fue bautizado. Dijo que aquí nació su vocación al cristianismo y al sacerdocio. Después de la enseñanza media se matriculó en filología polaca en la Universidad Jagiellónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Sin embargo, la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes. Si può dire che la mia giovinezza, anni giovanili, sono marcati da una parte da grande provvidenza divina, perché tanti miei colleghi hanno perso la vita in diverse circostanze, nelle guerre. Se si pensa di campi di concentramento, se si pensa di questa cosiddetta in ebraico Shoah, vuol dire esterminazione di un popolo, di alcuni popoli. Allora tutto questo appartiene alla storia del nostro secolo e questa storia io ho vissuto, appunto negli anni giovanili. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. Con 19 años comenzó a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay para ganarse la vida y evitar su deportación a Alemania. 3 años después, y mientras seguía trabajando, decidió entrar en un seminario clandestino organizado por el obispo de Cracovia, el cardenal Sapieha. Questa esperienza di un operaio e nello stesso tempo di un seminarista clandestino mi è rimasta per tutta la vita. Venendo nella fabbrica per fare il mio turno, 8 ore di giorno o di notte, ho portato con me alcuni libri. I miei colleghi, vuol dire gli operai, si sono meravigliati un po', ma non scanalizzati. Mi hanno detto: ti aiuteremo, anche puoi dormire un po' e al tuo posto cercheremo di sorvegliare. E così ho fatto gli esami anche, gli esami davanti ai miei professori, tutto in clandestinità.
Esta formación, que le sirvió para comprender mejor el mundo, culminó con su ordenación sacerdotal el 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos. Algunos amigos y familiares fueron los únicos testigos de esta ceremonia en la residencia del arzobispo de Cracovia. Poi non solamente che ho fatto esame, ma ho constatato che questa metafisica, questa filosofia cristiana mi dà una nuova visione del mondo, una più profonda penetrazione dalla realtà. Prima avevo gli studi piuttosto umanistici, attaccati alla letteratura, alla lingua, e qui con questa metafisica, con la filosofia in genere, ho trovato la chiave per una comprensione, per una penetrazione intellettuale del mondo più profonda e direi ultima. Karol Wojtyła siguió siendo el de antes, un enamorado de las letras y del teatro. La única diferencia, la que le convirtió en uno de los hombres más queridos de la historia, fue su fe, su apuesta por Cristo, su amor a cada persona que se acercaba a él y su dedicación a los niños, los jóvenes y los despreciados. Bueno, realmente una vida hermosa, un papa tan, pero tan querido, porque a Juan Pablo II lo quiso el mundo entero. Ahora los polacos, ¿qué sentían de Juan Pablo II, me imagino? Bueno, nosotros estamos muy felices, orgullosos y la verdad no le alcanzamos ni tobillos, pero bueno, gracias a él también nuestra patria ha podido recuperar la libertad, porque cuando el Papa Juan Pablo II fue elegido, en Polonia vivíamos bajo la opresión del sistema comunista. Y bueno, yo tuve apenas 10 años, recuerdo que volví del colegio y mi mami estaba mirando tele y me decía, Wojtyła, el Papa. Yo, una niña que sabía que es el Papa, nada. Pero recuerdo que después hemos tenido clases del catecismo y el sacerdote nos habló, nos repartió las estampitas incluso con imagen del Papa, que bueno, creo que en mayoría de las casas de mis vecinos, tías, todos teníamos puestos en un lugar privilegiado. Claro. La estampita, entonces, y sé que bueno, desde que lo eligieron, en muchas casas el padre en la misa nos decía, teníamos que rezar el Ángelus al mediodía. Recién me di cuenta que sonaban las campanas de la iglesia, rezar por el Papa en sus intenciones. Entonces, en ese momento así. Qué hermoso realmente, o sea, bueno, yo tuve la bendición de estar en Polonia el año pasado cuando fui para la beatificación, para la canonización, perdón, del cura Brochero, y fuimos por el este, especialmente a Polonia para conocer la Divina Misericordia, a donde está Sor Faustina, y pasamos por Wadowice, donde él nació, que está allí la iglesia donde lo bautizaron, y tuve la posibilidad de conocer su casa, a donde se crió realmente una vida de muy dura, ¿verdad?, en la que tuvo él. Sí, porque a sus 9 años le muere su madre, después su hermano Edmundo, que lo quería mucho, que murió como médico, se contagió con una enfermedad contagiosa, pero bueno, él de su familia, de su mamá, también de su propia parroquia, recibió mucha espiritualidad mariana. Primero a sus 10 años, como allá hay padres carmelitas, recibió el escapulario. Después en el colegio de los salesianos también participaba en el grupo del Rosario Viviente.
Ajá. Entonces, bueno, cuando usted ha ido a Wadowice, seguro vio que la iglesia donde le bautizaron siempre está llena de gente. Hay adoración y hay un cuadro bonito de la Virgen del Perpetuo Socorro, también. Así es. Y he traído esta noche, porque sabía que usted nos visitaba, no sé si el señor camarógrafo puede tomar, a la Jasna Góra, que esta es la reina de Polonia, la Virgen que nos contaban que el Papa también era muy devoto, y de hecho hay en el santuario de Jasna Góra muchas cosas de Juan Pablo II. Sí. Incluso hay área cuando era atentado del Papa Juan Pablo II y cuando fue disparado, no sé si usted se fijó, al lado del cuadro del ornamento que vestía el Papa en el momento de atentado, hay una prenda que está colgada allá. Ajá, sí, increíble, realmente estos lugares maravillosos. Tenemos un videíto más que vamos a poder ver, porque habla de su pontificado, o sea, realmente la vida de él fue hermosísima, ¿no? Pero también él como Papa abrió la iglesia de un modo espectacular, porque el Papa viajero le llamaban, ¿cierto? Bueno, ha hecho 129 viajes. 129 años, sí, viajes, 129 viajes. No sé si se dice. No, está bien, yo me equivoqué. Por el mundo entero. Bueno, hablando de la Virgen de Częstochowa, si puedo. Sí, por favor. Bueno, el cuadro, ¿no ve? Nosotros somos blancones y la Virgen es morena. Sí, por eso le dicen Jasna Góra, acá lo vamos a poner. Pero le llamamos la reina de Polonia. Sí. Y justo 3 de mayo era nuestra fiesta. Y me dio mucha alegría al verla. Es también la imagen que está en la pieza donde nació Karol, cerca de la cama donde dormía su mamá con él, hay ese cuadro también. Está, y él, bueno, gracias a su madre, siempre llevaba también la imagen de la Virgen de Częstochowa. Y en nuestra congregación también decimos que la Virgen de Częstochowa es nuestra fundadora. Por eso me dio mucha alegría ver esta imagen cuando entré acá. Sí, yo la traje porque sinceramente cuando nosotros estuvimos en el santuario, un santuario que les quiero contar a los televidentes, lleno de gente continuamente, y nos explicaban que curiosamente en Polonia nunca hubo una aparición de la Virgen. Sin embargo, son 100% marianos y la adoran. Esta, de acuerdo a lo que nos cuentan, usted corrígeme, está dibujada sobre una madera y dicen que la dibujó San Lucas. Exactamente. San Lucas, sí. ¿Quiere contarle usted un poquito? Bueno, es un icono antiguo que fue regalado a uno de los reyes y bueno, luego él lo regaló a un convento de los monjes de San Pablo. Y allá era en un cerro, lo llamamos Montaña Clara. Y luego después, durante la invasión de los suecos, donde toda la Polonia fue inundada por los suecos, el único cerro era Jasna Góra, Monte Claro, donde Jasna muchas Góra, personas, por el peligro, por el miedo, donde se van a refugiar, como cada niño, donde una madre. Entonces muchas personas acudían al convento, allá se escondían, y bueno, mientras que algunos estaban defendiendo las murallas del convento, otras personas rezaban haciendo la procesión eucarística junto con el sacerdote. Y era el único lugar que no han podido destruir, invadir los suecos. Qué hermoso. Sí. Siempre donde está la madre es increíble, ¿no? Pero es así, tal cual. A donde está la Virgen puede haber un terremoto, un maremoto, lo que sea, guerras, pero la Virgen cuida siempre el lugar. Por eso dicen el rezo del rosario. Vamos entonces, si el señor director nos permite, a ver el segundo video donde vamos a ver cómo San Juan Pablo II comienza con estos viajes y desde que es nombrado Papa. Cuando era joven tuvo que superar la muerte de toda su familia. Trabajó como obrero en una fábrica y estudió para ser sacerdote en la clandestinidad. Así se forjó la personalidad de Juan Pablo II, uno de los personajes más importantes del siglo XX y de la historia de la Iglesia Católica. Tenía madera de actor, pero la llegada de la guerra y la ocupación nazi cambiaron sus planes.
Fue sacerdote bajo la dictadura comunista en Polonia, donde el terror nazi había sido sustituido por los campos de trabajo forzados en Siberia y la iglesia perseguida en toda Europa Oriental. Su vida cambió en el fatídico año 1978, el verano de los 3 papas. Tras la muerte de Juan Pablo I, solo 33 días después de ser elegido, el cardenal Wojtyła viajó de nuevo a Roma para no regresar nunca más. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Le llamaron el atleta de Dios. Esquiaba, remaba y escalaba montañas. Sorprendió al mundo por su vigor y su energía. Fue el papa más longevo de la historia. Su pontificado duró 26 años. Durante ese tiempo se convirtió en la principal autoridad moral para católicos y no católicos. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más personas. Se reunió con casi todos los líderes mundiales de su tiempo. Visitó prácticamente todos los países del mundo durante sus 104 viajes al extranjero. Dio la vuelta al mundo 29 veces, el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Katavi. Creemos en Dios Padre Santo. Fue el Papa de los derechos humanos, de la lucha contra la violencia. Tras el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, Juan Pablo II clamó para evitar la guerra de civilizaciones. Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza. El final de Juan Pablo II comenzó por una gripe y una inflamación en la garganta. El Hospital Gemelli de Roma se convirtió en el centro de la cristiandad. Peregrinos de todo el mundo lo acompañaron bajo su ventana. La enfermedad del Papa concentró a los medios de comunicación de todo el mundo. Más de 1000 emisoras de radio y televisión siguieron minuto a minuto su convalecencia. Esta fue la última vez que, con gesto de dolor, bendijo a los fieles desde su ventana. Su habitación seguía iluminada, pero él se apagaba poco a poco. El portavoz del Vaticano admitió su agonía entre lágrimas y aseguró que el Papa había perdido el conocimiento. Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la lógica relativa a difficoltà di respirare, immagine nuova. Difficoltà respiratoria, logica. Se ci sono altri aggiornamenti poi ci teniamo in contatto. Comunque, come sapete, la sala sarà sempre aperta. Grazie. Romanos y forasteros llenaron la plaza de San Pedro para velar su agonía minuto a minuto y acompañar al Papa viajero en su último viaje. El 2 de abril, a las 21:37, los toques graves de la campana de San Andrés anunciaron al mundo que el corazón de Karol Wojtyła había dejado de latir. El mundo se detuvo para despedirse de Juan Pablo II. 3 millones de personas vinieron a Roma para rendir el último homenaje a una persona que había dejado huella en sus almas. Los poderosos de la tierra dejaron sus disputas y rezaron juntos por su alma. Ese día los peregrinos pidieron a la Iglesia que no siguiera el habitual proceso de beatificación, ya que para ellos el Papa Juan Pablo II era un santo. Bueno, realmente emocionante, ¿no? Muy bello ver estos recuerdos y saber todo el bien que hizo como Papa este gran santo que tienen ustedes, los polacos, realmente. Bueno, y hay un punto de unión, ¿no?, entre San Juan Pablo II y lo que vamos a hablar, la Virgencita de Fátima. Bueno, a ustedes les ha
están ahora en lo que es la Capilla de Fátima y les ha tocado llevar adelante toda esta celebración tan hermosa que es justamente los 100 años de las apariciones. Y queremos contarles un poquito a los televidentes, después vamos a ver también, siempre graficamos con algún videíto, un poquito la historia, pero quisiera que nos cuente usted, hermana, algo de la Virgen de Fátima. Bueno, primero, uniendo los dos temas juntos, es cierto que hay mucha unión con el Papa Juan Pablo II, el Santo, y también con la Virgen de Fátima. Primero, el Papa era gran devoto de la Virgen María y cuando inicia su pontificado, dice totus tus, lo entrega bajo el mando de la Virgen María. Todo tuyo. Sí, todo tuyo y todo lo tuyo, todo lo mío es tuyo, así es completo, ¿no ve? Y bueno, sabemos que la Virgen de Fátima aparece en año 1917, 13 de mayo. Bueno, para sus mensajeros busca a los 3 niños sencillos pastorcitos que, bueno, teníamos la suerte de ser testigos, aunque a distancia, de su beatificación de los 2 pastorcitos. Sí. Y bueno, la Virgen cuando aparece, antes de su aparición, les está preparando Dios, y los niños durante un año en 3 visiones se les aparece el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Primero pide a los niños que rezan mientras que ellos estaban cuidando sus ovejas, incluso les enseña a rezar postrados con rostro en la tierra, una oración. Luego la segunda aparición, cuando viene, también les pide que rezan y hagan sacrificios. Y la tercera, cuando viene el ángel, los niños están jugando como los pastorcitos y el ángel les retea y dice, ¿qué están haciendo? Tienen que rezar el rosario y hacer muchos sacrificios porque Jesús tiene grande misión para ustedes. Eso era, según lo que cuentan los niños, en primavera, verano y más o menos en otoño, porque bueno, octubre en Europa es otoño. Y luego cuando aparece la Virgen tienen 6 apariciones. Primera, la Virgen les dice recen el rosario y dice que es una señora del cielo. Después en la siguiente, que es al 13 de junio, la Virgen María les dice que les pregunta si en la primera aparición les pide que vengan cada 13 del mes. Hermana, disculpe que la interrumpa, le vamos a pedir al señor director, tenemos unas imágenes como para ir pasando de lo que fue los 100 años, para que vamos viéndola a la Virgen mientras usted está relatando todo esto. No la presentación de Fátima, sino las imágenes esas que vamos a ver, si me permite el señor director, así mientras usted sigue el relato, vamos viendo en Cova da Iria todo lo que pasó allí en Fátima. Sí, continúe. Bueno, entonces la Virgen cuando aparece a los niños, lo primero les pide que vengan siempre cada 13 del mes a la misma hora. Eso es lo que les pide a los niños. Y los niños procuran de cumplir ese mensaje de la Virgen. En la siguiente aparición, la Virgen pregunta a los niños si están dispuestos a ofrecerse a Jesús y también aceptar por amor a Dios los sacrificios y las contrariedades de la vida y hacer la penitencia. Y los niños dicen que sí. Y también la Virgen vuelve a pedirles que rezan el rosario y les enseña a rezar una oración que siempre lo rezamos después del Santo Rosario: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a los más necesitados de tu misericordia. Y también en esta aparición los niños le preguntan, porque como la Virgen María se manifiesta que viene del cielo, entonces Lucía le pregunta si vamos a ir al cielo nosotros también. Y la Virgen María dice que sí, van a ir, pero Francisco y Jacinta van a ir pronto, pero tú te vas a quedar más tiempo porque Jesús te necesita y yo también, para que
se extiende la devoción a mi Inmaculado Corazón. Claro, para que pueda contar. Sí, y en esta visión, cuando la Virgen se despide con los niños, salen algunos rayos de luz, y también Lucía ve que, bueno, estos rayos de luz que iluminan más están alumbrando a Jacinta y Francisco, y ella también ve que en la mano derecha un corazón lleno, rodeado de espinas. Es como manifestación de los sufrimientos que sufre la Virgen María al ver los pecados de la humanidad. Y en cada aparición la Virgen María les pide sacrificio y oración. Siempre vuelve a repetir, rezan el rosario todos los días. Después, la siguiente aparición no tuvo el lugar 13 de agosto porque sabemos que los niños fueron llevados a la prisión. Eran los niños valientes, y bueno, cuando es el asunto de Dios en todas las manifestaciones, siempre los videntes sufren mucha persecución, incluso rechazo de sus propias familias, lo que pasó con Lucía. Que bueno, Lucía era prima de Francisco y Jacinta. Los niños tenían, cuando aparece la Virgen, Jacinta tiene 7, Francisco 9, Lucía 10 años apenas. Entonces, y bueno, y después en la siguiente aparición la Virgen María les muestra a los niños el infierno, para mostrarles cuántas almas se pierden. Bueno, de la misma manera creo que nosotros también tenemos el mensaje de la Virgen de Fátima, es actual. Totalmente. Sí, y tenemos que seguir rezando el rosario por la conversión de los pecadores, y sobre todo que ya se ha perdido nadie habla del infierno. El diablo es como que ya se olvidaron, y es lo que el diablo más quiere, es lo que más le gusta, ¿no? Que lo ignoren. Mientras tanto nos está haciendo desastre con la droga, con las violaciones, con las guerras y con la violencia y con todo lo que está pasando en el mundo. No le estamos haciendo caso a la madre. Está silenciado. Así es. No se habla, y bueno, como cada no vez existe. hay menos necesidad de confesarse, de pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Y bueno, yo creo que aquí, y no solamente aquí, en todas partes del mundo hay muchas personas que se declaran que si somos católicos somos devotos de la Virgen María. Incluso llevamos un rosario colgado en el cuello, pero yo diría así, un ejemplo, un niño que quiere a su mamá se le dirige a todos los días, no necesita ocasión de fiesta. En la fiesta patronal de nuestra capilla había muchas personas, pero la madre quiere que nos recordamos de ella todos los días. Por eso, aprovechando este momento, quisiera decir a todas las personas que nos están acompañando en este programa que en nuestra capilla rezamos el Santo Rosario todos los días a las 7 de la noche, de la tarde. Bueno, y incluso hay posibilidad de dejar sus intenciones. Allá hay una cajita donde la gente puede escribir sus peticiones a la Virgen María, y el Papa Francisco ha otorgado un grande privilegio para toda la Iglesia, que las personas que rezan al frente de la imagen pueden recibir las indulgencias. Las indulgencias, exactamente. Sí, y qué necesidad realmente de volver al rezo del rosario. Digo volver porque recuerdo en la época de mis abuelos, rezaban el rosario todos los días y los rezaban en familia. Yo era pequeña y rezaba junto con ellos, y es como que se han ido perdiendo. Es como que ha pasado de moda, algo que jamás tendría que pasar de moda. Esto que estamos viendo ahí a la imagen de la Virgen, es lo que ha pasado ahora el 13 de mayo del 2017 ahí en Fátima, y lo que pasó el 13 de octubre en Fátima, que como siempre digo, el milagro ese increíble del sol, lo presenciaron 70.000 personas, ¿cierto, hermana? Sí, y está aparte graficado a través de los periódicos de esa época. O sea, no hay forma de negar la existencia de Jesús, de Dios y de la Virgen, que nos está advirtiendo desde hace tantos años que debemos mirar a Dios y bueno, abrir el corazón para Él
y a través del rosario, ¿verdad? También una forma, una herramienta, un instrumento para poder llegar a Él. Bueno, una oración bien hecha también nos transforma, cambia nuestras vidas. Claro. Si ustedes se recuerdan un pequeño detalle, que cuando los niños al principio rezaban, lo rezaban Padre nuestro, Dios te salve, Dios te salve. Al corrido, a veces sería bueno preguntarnos que cuando nosotros rezamos el rosario, lo hacemos con devoción del corazón. Sí, se ve este cambio en nuestras vidas. Y no como un loro, porque a veces también, capaz que puede ser esto una parte, que hay muchas personas que vienen a la iglesia, pero cuando ven cómo rezamos, mejor no ven. No sé, por eso rezar el rosario, hay tantas almas que se pierden, tantas personas que necesitan nuestra oración. Aparte, queremos contar también de que la Virgen le dijo a los niños que si rezaban el rosario, como ella les pide, Portugal no iba a entrar en guerra, y la guerra en el resto de los países iba a parar, y tal cual, Portugal no entró en guerra. Todos los países de Europa estaban en guerra, menos Portugal, y la guerra, de tanto rezar, paró. En la Primera Guerra Mundial, En la Primera Guerra Mundial. Y bueno, incluso la Virgen decía, ¿no ves? Si quieren obtener la paz, rezan el Santo Rosario. Bueno, ahora, gracias a Dios, en Argentina hay paz, no hay violencia, pero en muchas familias hay violencia, y a veces a nosotros mismos nos falta paz, calma en nuestros corazones. No hay mejor remedio que rezar el Santo Rosario. No olvidamos que Jesús ha hecho el primer milagro por la petición de su madre. Ahí la estamos viendo tan bella, ¿no? Cómo la van llevando ahí en Fátima. Realmente, y estamos en el mundo convulsionados por la guerra, porque bueno, sobre todo lo que está pasando con los cristianos, ¿no? La persecución cristiana que hay hoy en día es mucho mayor que la que había en los primeros años del cristianismo. En Medio Oriente, en el Líbano, bueno, en Siria, en África, en Irak, realmente están pasando cosas terribles contra de los nazarenos, ¿no? De los seguidores de Jesús, nuestros hermanos. Y también la violencia, bueno, por ejemplo en Venezuela, aquí en Latinoamérica, México, Venezuela, el sacerdote los otros días también fue, terrible. Y nuestra Argentina también está padeciendo, si bien no es una guerra, hay una violencia tan grande en las calles, que lo podemos ver a través de los noticieros continuamente, no tan solo las violencias de género, sino, bueno, la gente sale a la calle a matar sin importarles nada, y esto tenemos que tratar de, no sé, de rezar más, de acercarnos más, como pide la Virgen. Así es. Bueno, vamos a ir, el señor director, si nos permite, vamos a retornar al piso para ya pedir un corte comercial, y vamos a pedir que se acomoden todas estas señoras devotas de la Virgen y que han trabajado también, así nos empiezan a contar, porque también tenemos para mostrar todo lo que pasó en estos 100 años de Fátima, pero acá en Villa Dolores, en el barrio Fátima, en la capilla de Fátima, que fue precioso. El Señor dijo: yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre resida en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Basílica Nuestra Señora de los Dolores. Descubrí los Medici en Cablevisión Flow. It's changing, and Florence perceives its place. Una serie que cuenta la vida de los primeros banqueros en Italia, el dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Vas a poder verla cuando y donde quieras en la carpeta Series de On Demand. Perception is power. And we must be powerful now more than ever. Disfrutala en todas tus pantallas con Flow. Cablevisión. A veces los sentimientos son difíciles de explicar. ¿Y qué sentimiento más fuerte es el amor por la comida? Sin duda, al hablar de gastronomía en Villa Dolores, nos lleva a hablar de
Lázaro Restaurant, en donde familias y amigos se reúnen por el placer de encontrar la diferencia. Lázaro Restaurant, Avenida San Martín 506, teléfono para reservas 425-842, Villa Dolores. El agua no es un recurso inagotable. Lamentablemente, muchos derrochan este bien indispensable para la vida. ¿Sabías que una canilla goteando gasta entre 45 y 50 litros por día? Cuidémosla hoy para tenerla mañana y siempre. EINAT, rumbo a los 20 años de compromiso sanitario. Hacia nuestra identidad, rescatando las raíces que marcaron nuestra historia a través de la riqueza de nuestros personajes, de nuestros héroes y de nuestras casonas, reconociendo nuestro pasado, saber dónde estamos para proyectar un futuro de grandeza. San Pedro, ayer, hoy y mañana. Somos todos, seamos uno. Gestión Sergio Soria. Colegio Sagrado Corazón, Instituto Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, educación integral, formación espiritual, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel superior. Colegio Sagrado Corazón, Ormaeche 375, teléfono 424-971. Desde el municipio, a través de la Dirección de Obras Públicas, dejamos presentados los 150 nuevos nichos ubicados en el Cementerio Parque El Descanso, generando una inversión de 543.000 pesos. Una obra más que se suma en beneficio de nuestros vecinos. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con gloria. Bueno, aquí estamos, como les iba diciendo, rodeada de hermosas damas que las vamos a ir presentando de a poco. Vamos a empezar por aquel lado, donde está la hermana, que ya habíamos dicho, la hermana María Ligoria. ¿Puedes pasar el micrófono? Hola, soy Esther de Stefani. Alicia de Silva. Maravilla López. Mónica Martín. Ana Suau. Hilva de López. Norma Merino. Mirta Castellano. Bueno, la profesora de arte. Bueno, muy buenas noches, muy bienvenidas a Brochero Entre Nosotros. Gracias por venirnos a contar esto que pasó tan lindo en Fátima, que tenemos inclusive el señor director, si después nos permite, un video que vamos a hacer la presentación, porque le hicieron este video, ustedes lo pasaron para la inauguración, ¿verdad? Que fue bendecida el mural por el obispo Santiago Olivera, y presentaron este videíto. Señor director, hay una parte que tiene música, sonido, y después cuando comenzamos con las fotos vamos a ir viendo las fotos mientras empezamos a contar. ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, ahí es. Voy a contarte una historia de corazones valientes. Una historia de 3 almas gigantes que tuvieron que hacer frente a las ásperas montañas, a las fuerzas del infierno y al desprecio de la gente. Todo comenzó con la llegada de un ángel, el ángel de la paz, quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar. Eran Jacinta, Francisco y Lucía, 3 pequeños pastores en Cova de Iría. El 13 de mayo se les apareció una señora. Una dama de blanco más radiante que el sol. No temáis, no os voy a hacer daño. ¿De dónde vienes?, preguntó Lucía. Vengo del cielo. Era la Virgen María. La Virgen les pidió que rezasen con insistencia. Si queréis llenar el mundo de paz y alegría, orad mucho. Y rezad el rosario todos los días. La Virgen les pidió ser su consuelo.
y a cambio de su oración prometió llevarles al cielo. Ellos hicieron su voluntad y por tantos que no creían sufrieron mucho en soledad. Fueron presionados, maltratados y encarcelados. Para que confesaran que todo era inventado. Acusados de mentir, pidieron a la Virgen una señal. Y en el mes de octubre un gran milagro tendría lugar. 70.000 personas vieron el sol girar. Esta es la historia de 3 almas grandes. Las de 3 niños pequeños que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. 3 secretos que les confió una dama de luz, cuando un 13 de mayo bajó de los cielos. Desde entonces su fama ha aumentado. Y hoy, 100 años después, son recordados por millones de personas que visitan el lugar. Fátima, un lugar santo lleno de esperanza. Un lugar con un mensaje claro. El mismo que un día la Virgen aceptó con humildad. Al decir, sin condición alguna, hágase en mí según tu voluntad. Hijos en un solo caminar. ¿Puedo hablar? Bueno, aquí estamos entonces contemplando estas fotos y me gustaría ver que nos comiencen a contar bien qué es lo que va pasando. A ver, ¿quién nos puede empezar a contar acá que tenemos el micrófono? Bueno, la verdad que por interés de la hermana que tengo a mi costado, que fue la impulsora, y tenemos que hacer un mural por los 100 años de la aparición de la Virgen, y bueno, y veía que no decaía el pedido. Yo digo, se habrá olvidado, y no se había olvidado. Ella quería, le parecía que teníamos que hacer eso, un homenaje a la Virgen, y teníamos que hacer el mural en la capilla. Aunque había elegido otro lugar ella para hacerlo. Pero ahí quedó muy bien, ¿eh? No sé cuál habrá sido el otro lugar, pero quedó hermoso. Sí, no sé, hermana. En el pórtico. En el pórtico de la... No hay mejor lugar donde está. Sí, eso sí. No hay duda. Bueno, como yo no sabía cómo va a ser reaccionar el padre al frente de la propuesta, claro. Y tampoco no sabía si se puede poner en este sitio. Claro. Entonces me gustó primero el trabajo de Esther, porque ella estaba haciendo un mosaico en la muralla de su casa del Brochero, justo antes de la canonización. Por eso me fui donde ella, le hablé. Después hablamos con el padre Jorge, le gustó mucho la idea y dice, sí, tenemos que hablar con Monseñor. Y cuando vino Monseñor Santiago, en una ocasión le hemos hablado. Bueno, era en casa de la Caridad, en hogar nocturno. Allá teníamos un encuentro con Monseñor. Después nos visitó en nuestra casa y luego salimos y le hemos dicho que queremos esto, y Monseñor aprobó la idea. Qué lindo, y ahí se ve cómo han ido construyéndolo. Alicia, ¿nos puedes contar un poquito cuántas personas son las que participaron y quién diseñó el... Bueno, Mirta hizo los bosquejos, los dibujos primero, y muchas personas participaron. Ese era el sentido, de movilizar un poco la comunidad y que participara toda la gente que quisiera. Incluso gente que iba pasando, a lo mejor no era del barrio, y se paraba para poner su mosaiquito.
Y ya al poner el primer mosaico ya creas un poco de pertenencia, que eso es lo que buscamos nosotros un poco también, para que la gente se sienta del lugar, se sienta de la capilla. Y una vez que puso el mosaiquito ya la Virgen lo atrapó. Qué bueno. Así que, bueno. La Virgen y las hermanas que la hacían pasar adentro a rezar rosario, ¿cierto? Sí. Así que ese es un poco el sentido que nosotros perseguíamos, ¿no? Ahora, bueno, Dios dirá cómo seguimos. Ahí dices, realmente, entre todos continuamos, realmente qué lindo, ¿no? Esta comunidad. ¿Y alguien más quiere expresar algo con respecto a lo que se vivió? Bueno, aquí a Mirta. ¿Qué sentiste, Mirta, vos como profesora de arte, dedicarte a esto tan hermoso de la Virgen y los tres pastorcitos? Bueno, yo se lo he dicho a todo el grupo ya, un agradecimiento infinito. Yo no pertenezco al barrio de Fátima, yo soy del barrio Centro, y bueno, me convocaron y para mí fue una experiencia maravillosa, porque yo digo, bueno, fue en la mano de la Virgen. El mosaicismo no es algo fácil, es un todo, pero son pequeñas partes que se van sumando en un todo. Y no hubo una planificación, un diseño así totalmente acabado, sino que se iba construyendo día a día y con la necesidad de la gente de construir. Y yo creo que eso fue lo maravilloso. Yo creo que la mano de la Virgen estuvo en todo momento asistiéndonos. Hacíamos nuestros pequeños parates, veíamos qué es lo que pasaba en lo general, pero bueno, estaba esa construcción de todo el tiempo y de todos los días de la gente. Fue maravilloso. El grupo de todas estas mujeres, unas con más experiencia y otras con menos experiencia, pero realmente hubo así como una generosidad infinita y bueno, cada uno desde el lugar a donde podía, y eso también fue lo maravilloso, entender el sentido del grupo, que todos eran importantes, desde que el que ponía el mosaico, el que limpiaba, el que ponía la pastina. Bueno, todos tuvieron un lugar protagónico y todo fue importante, porque esas pequeñas acciones hicieron que, bueno, que esto que es tan grande, que es tan maravilloso, tenga esta presencia en nuestra ciudad. Y bueno, y ha sido como muy, muy fuerte también esto de los 100 años de la Virgen, y que haya sido plasmado y que hayamos terminado esto en tan poco tiempo. Yo digo, bueno, fue la mano de la Virgen porque era ambicioso y, como te digo, no toda la gente tenía experiencia, y sin embargo el día 13 esto estuvo culminado. Así que bueno, yo creo que esto es, y bueno, agradecerle a la hermana porque realmente generó, y a Esther con su experiencia y a todos. Sí, que quiero preguntarles algo, un detalle, o sea, la parte económica, los materiales, de dónde salieron. ¿Quién me puede contar más o menos cómo fue? ¿También fue entre todos? ¿Cómo se logró? Los tiempos, la providencia, como dice Alicia, los tiempos apremiaban, y nuestra artista, la sabedora, la verdad, la guía que tuvimos, que fue Mirta, yo la apuraba por el hecho de que le decía, ay, Mirta, la gente me pregunta, ¿y cuándo comenzamos? Yo viajo a Córdoba, tengo que comprar azulejos. Y bueno, me dice Mirta, miramos, calculaba de acuerdo a las imágenes que ella tenía en la casa y que había pintado, tanto, digo, bueno, yo los compro. No obstante, estaba en la casa de de Mónica, que también colaboró muchísimo, mi vecina, y me dice, Mónica, mira, de algún lado vamos a sacar dinero. Y efectivamente llamó por teléfono y un vecino dice que no tengamos problema, que nos iba a ayudar económicamente. Entonces la primer compra ya sabíamos. Y después, como dice Alicia, la providencia, es verdad, porque no nos ha faltado nada. Necesitábamos una bolsa más, necesitamos comenzar a pegar porque era la ansiedad. Dicen las hermanas, en el hogar tenemos una bolsa de pegamentos de cerámica, la trajeron. Después Anita dice, yo voy a buscar pastina, y bueno, se fue hasta el corralón del Portugués y también le donó
otra. Y así fueron donaciones. Los niños de la catequesis que también colaboraron. También. Sí, el barrio, los niños de la catequesis colaboraron, sí, iban y le entregaban dinero. Los materiales, o sea, uno dice mosaicismo, pero no son mosaicos, son cerámicos, son azulejos, o hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Sí, lo que se tenía que comprar, la verdad, eran azulejos. El resto se fue pidiendo. Ajá. Yo digo, son restos de cerámica, se rellenó con restos de cerámica. Hay una combinación de mosaicismo y trencadis. Claro. Trencadis sí es una palabra que implica el hecho de la rotura, o sea, trabajar con lo roto. En realidad es una rotura que se hace con martillo y las piezas se rompen al azar y con eso se va armando. Y existe la otra posibilidad que es el corte con herramientas más precisos que definen alguna forma. Y se trató de integrar estas dos cosas en el mural. Si se fijan, hay parte que está como más detallada y con cortes más precisos, y otras partes a donde se ha jugado con la pieza tipo cual si fuera un rompecabezas. Qué hermoso, realmente, y ha quedado maravillosamente bonito, y aparte algo que va a quedar para toda la vida, porque esto, de la manera en que está puesto, y me contaba que cada uno fue haciendo una rosa también, porque iban haciendo rosas. Qué lindo. Bueno, lamentablemente se está yendo el tiempo y tenemos aquí al artista, a Hugo Rivas, que nos va a interpretar un Ave María maravilloso. En tales casos, vamos a pedirle al señor director un poquito más de la Virgen de Fátima en las imágenes hasta que nos acomodamos, y vamos a escuchar esta maravillosa interpretación del Ave María por este cantante que tenemos nuestro, que canta maravillosamente bien, que es más conocido como cantante folclórico, pero que ese día en Fátima nos maravilló todo con su voz y esa devoción tan hermosa del Ave María. Y es de nuestro barrio. El siglo XX no es excepción, con más de 300 apariciones supuestamente ocurriendo por todo el mundo. Ella viene armada con un plan de paz para el mundo, comenzando en el siglo XX con Fátima, Portugal. Fátima, Portugal, uno de los lugares de apariciones de la Santa Virgen María más significantes. Ha sido foco de muchas conversiones y curaciones extraordinarias durante el siglo XX. La historia comienza en la primavera de 1916. 3 veces el ángel de paz San Miguel Arcángel, también conocido como el ángel de Portugal, se apareció a 3 niños antes de las apariciones de Nuestra Señora. En la primera visita, el ángel trajo la Santa Comunión a los niños personalmente, diciéndoles que Jesús está presente en todos los tabernáculos del mundo. Durante el siguiente año, de 1917, comenzando el 13 de mayo, Nuestra Señora se apareció a los niños 6 veces, pidiéndoles que fueran al campo de las borregas el día 13 de cada mes hasta octubre. Lucía dos Santos, de 10 años, era la de mayor edad de los 3, quien junto con su prima Jacinta Marto, de 7 años, y Francisco Marto, de 9 años, presenció las apariciones. Fue el 13 de julio de 1917 que Nuestra Señora proclamó al mundo una advertencia profética y solemne. Pidió la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado. Si mis deseos son realizados, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, entonces Rusia propagará sus errores por todo el mundo, creando nuevas guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán marginados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ciertas naciones serán aniquiladas, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Rusia será consagrada a mí por el Santo Padre y se convertirá, y el mundo disfrutará de un período de paz. Nuestra Madre Bendita prometió que un milagro ocurriría durante el mediodía del 15 de octubre de 1917. Aproximadamente 70,000 personas, empapadas por la lluvia, se aglomeraron en el pastizal de las borregas. Tal y como se prometió, un gran milagro solar ocurrió. El sol, como una bola de fuego, parecía estar cayendo sobre la tierra, aterrorizando a la gente. Muchos creyeron que morirían. Después de 12 minutos, el sol regresó a su posición normal. El lodoso suelo
y la ropa empapada de la gente se secaron instantáneamente. El fenómeno solar fue una señal de gran magnitud dada por Dios y confirmó la gravedad de los mensajes dados por Nuestra Señora en Fátima. Lucía, quien quería ser monja carmelita, más tarde explicó que el rosario y el escapulario son inseparables. Nuestra Señora desea que todos usemos el escapulario y recemos el rosario todos los días. Fátima fue el primer lugar de apariciones aprobado por la Iglesia Católica en el siglo XX. ¿Qué mensajes impartió Nuestra Señora a los niños y al mundo en aquella ocasión? Hay 4 puntos significativos en los mensajes. Primero, el deber diario, vivir castamente de acuerdo al estado de vida de cada uno. Vamos entonces, Hugo, bienvenido a Brochero entre nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quiero preguntarte, ¿tu devoción por la Virgen? ¿Qué me puedes decir? Sí, cuando nació mi hijo Huguito, realmente nació un gran afecto por la Virgen de Fátima, porque él nació justo en el mismo día de que se festeja el Día de la Fátima. Ajá, el 13 de mayo. El 13 de mayo. Ah, qué bueno. Y bueno, siempre cuando he sido joven, digamos, tuve mucho fervor católico, digamos. Después uno se va poniendo más grande y se va poniendo más vago, ¿viste? ¿No? Claro. Ya le cuesta ir a la iglesia, ¿viste? Pero soy muy creyente y todas las noches me acuerdo de lo que he hecho en el día y algunas veces le pido perdón a Dios por las cosas que los errores que uno comete. Somos humanos, ¿sí? Todos tenemos pecados, somos todos pecadores. Bueno, no somos perfectos nadie. Y le agradezco toda la vida por tener hijos sanos, nietos sanos y bueno, por todo lo que me ha dado en la vida. Muy bien, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Realmente, y la madre es la madre. Y estamos en el mes de mayo y el 13 de mayo fue la Virgen de Fátima, así que este canto que es un rezo, porque realmente es una plegaria. Es una plegaria. Así que vamos a escucharte acá, rodeada de todas estas mujeres devotas, de la hermanita. Oh. Ave María, eres la madre del amor, por ti hoy se eleva mi plegaria, por ti mi canto es una oración, eres luz que brilla en la oscuridad, me iluminas con tu bondad. Sin ti soy un niño indefenso, en medio de la tempestad. Y hoy aquí, Madre del alma, rogamos por toda la humanidad. Ave
hermoso, realmente, bueno, conmovedor. Esto. Esta oportunidad. Estoy un poquito ronco. No, pero qué voz, qué bueno que tu voz sirva para esta oración. Muchísimas gracias. No, por favor. Quiero agradecer a este grupo precioso de mujeres, profesoras, artistas, profesoras. Anita contaba también de que había sido un trabajo en comunidad, que todos los vecinos, el que no pegó ni que rompió el mosaico, acercó una factura, un mate, se han trabajado todos para la Virgen, así que realmente emociona. Muchas gracias, Alicia, gracias, hermana, maravilla, todos ustedes, y gracias, a todos los televidentes por estar aquí. Vamos a irnos con Santa Lucía. ¿Puede ser? Bueno, esa voz maravillosa. Y bueno, será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, y que todo esto sea para la gloria del Señor. Acuérdese que mañana, el que no vio que no lo pudo ver, invítelo 14:30, pasa la repetición de Brochero entre nosotros. Vamos a irnos entonces. Muchísimas gracias por todo. Hasta que Hugo encuentre la pista para Santa Lucía. Muchas gracias a la cámara de Quelo Agüero, al señor director Daniel Sánchez, y muchísimas gracias también a nuestro editor, que es el que nos pone todos estos videos tan bonitos, Víctor Machuca. Muy buenas noches y será hasta el próximo viernes. Sul mare luccica